Hoy la Ciudad de México se convierte en anfitriona del medio ambiente. Se lleva a cabo, inicia hoy la cumbre de los C40, en donde los alcaldes de las ciudades más importantes del mundo discutirán las medidas para mejorar el medio ambiente, para reducir la emisión de gases. Hoy nos acompaña aquí en Tu Ciudad el director regional para América Latina de C40, Manuel Oliveira, en el estudio. Manuel Oliveira, licenciado, ¿cómo está usted? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy absolutamente feliz de estar con ustedes, de estar en la Ciudad de México y de estar participando en este formidable evento, pero particularmente en este programa contigo, Juan. Muchas gracias. Manuel, la Ciudad de México, voy a empezar con esto, es una ciudad verde, es una ciudad que está rodeada de bosques, tenemos pues suelo de conservación ecológica. Buena parte del territorio de esta capital es verde. ¿Le gusta? ¿La ha visto? ¿Qué opina de nuestra ciudad? Me gusta y veo los contrastes y veo que es una ciudad bastante expandida y esa es una de las razones por las cuales México hace parte del C40, porque además está mostrando un buen camino para otras ciudades bastante grandes en el mundo. Es un honor para los habitantes, para los capitalinos, el recibir a los alcaldes de las ciudades más importantes, más grandes del mundo, para discutir hoy y durante 2 días más pues todos los asuntos relacionados con el cambio climático. Y le quiero preguntar, ¿qué se discute en el C40 para pues poder poner de acuerdo a tantos alcaldes en medidas que ayuden a reducir la emisión de gases? Mira, Juan, tenemos más de 90 alcaldes, sí. Perdón, más de 90 ciudades ahorita sí, reunidas en Ciudad de México. Tenemos más de 40 alcaldes que están reflejando el compromiso que ellos tienen con respecto al cambio climático. De esos 40 alcaldes están reflejando las acciones que cada uno de ellos están haciendo en sus ciudades y hoy tenemos alrededor del mundo más de 14,000 acciones que han sido emprendidas por ellos mismos porque ellos tienen que solucionar los problemas día a día. Los gobiernos discuten, acuerdan y eventualmente ponen políticas. Los alcaldes resuelven día a día. Los alcaldes del mundo, especialmente los de las más grandes ciudades, están aquí reunidos básicamente porque ellos saben que o emprenden unas acciones absolutamente concretas, rápidas e impactantes desde el punto de vista de resultados contra el cambio climático, o no solamente mañana van a tener que resolver los problemas, sino todos los alcaldes y todos los ciudadanos van a tener que sufrir las consecuencias de lo que no se ha hecho hoy. Muy bien. Eso se está resolviendo en los próximos 2 días. Y estamos a tiempo todavía, porque muchos han hablado del deterioro de la capa de ozono, de que los daños que hemos hecho al planeta pueden ser irreversibles, pero todavía estamos a tiempo para poder mejorar las condiciones ambientales y ser pues un planeta con sustentabilidad. Estamos angustiosamente a tiempo, se nos está acabando el tiempo y te voy a contar una cosa. Mañana se lanza y se presenta el estudio que realizamos que se llama Fecha Límite 2020. Si nosotros y estas ciudades en particular no emprenden sus acciones en forma inmediata para tener resultados de aquí al 2020, para reducir, mejor, para acelerar sus acciones en más de un 35% de lo que han venido haciendo, vamos a tener serios, gravísimos problemas y no vamos a cumplir con las metas que se acordaron en París. ¿Eso qué significa? Básicamente que estos alcaldes que están acá, más los demás que no pudieron venir por diferentes razones, porque la mayor parte estaban dispuestos a venir, todos de hecho, eso significa que de aquí al 2020 vamos a tener no solamente unas 36,000 a 40,000 acciones adicionales a las que ya nos referimos antes, sino que vamos a lograr reducir emisiones en más de 3 gigatoneladas. Y eso es lo que toca hacer. Eso equivaldría más o menos al 40% de lo que se necesita para lograr las metas de París. Y estas acciones que se toman, por ejemplo, ¿cuáles son? Disminuir el transporte en vehículos motorizados, el tener pues esta propuesta de azoteas verdes de las que hablábamos hace un momento. ¿Me puede hablar un poquito sobre las estrategias que se tomarán o que se proponen? Por supuesto, Juan. Y claro que no voy a, como decimos en mi país, en Colombia, a chiviar a los medios, porque se van a anunciar mañana unas medidas muy concretas. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en las ciudades donde las estaciones son muy intensas, las emisiones están asociadas, la mayor parte de las emisiones están asociadas a las edificaciones, al uso de la energía, al uso de aire acondicionado, al uso de calefacción.
cerca del 75% de esas emisiones están asociadas a esas actividades, y esas ciudades tienen en su prioridad hacer la transformación para volverse mucho más eficientes, tener energía dentro de la ciudad, energía sostenible, hacer una transformación muy fuerte de ciudades. De hecho, la alcaldesa de París va a hacer un anuncio en esa materia, que se expande a las ciudades del Gran Sur, en donde ya no es tanto el aire, digamos, la calefacción la importante. Lo importante es el transporte, y más del 45% de las emisiones de las ciudades del Gran Sur del planeta generan sus emisiones a través del transporte. ¿Y eso qué significa? Que el transporte se tiene que volver cero emisiones. Para volver el transporte cero emisiones significa que tenemos que volver a la vieja usanza de caminar. O andar en Tenemos bicicleta. que volver a la vieja usanza de andar en bicicleta, exacto, Juan. Programas como el de Ecobici que tenemos aquí en la Ciudad de México. Formidable, el mejor de América Latina, uno de los más importantes en el mundo, y sigue creciendo. Es que yo creo que, y hay que decirlo con mucha claridad, lo que hacen los alcaldes en materia ambiental, a veces de restricción de la movilidad individual en vehículo particular, lo que se piensa hacer y la estrategia de reducir emisiones que se generan, por ejemplo, con el transporte usando combustible. Usando combustible, no me refiero no solamente a la gasolina o al diésel. Usar combustible en Ciudad de México genera 56 millones de toneladas de CO2, pero hago ese paréntesis, eso no genera votos. Entonces, por el contrario, eso lo que genera es un poco un rechazo de la ciudadanía, porque la ciudadanía en general tiene su pensamiento a corto plazo con toda la razón. Es la economía diaria, es el diario de vivir, pero necesitamos... Claro, y eso es lo que hacen alcaldes o jefes de gobierno, como en Ciudad de México, el jefe de gobierno que hay, y en muchas otras ciudades, en Bogotá, en Sao Paulo, en Río de Janeiro. Ellos están pensando a largo plazo, están tomando decisiones que no necesariamente son las más sexys para volver a ser reelegidos o para ser presidente o lo que sea, pero están resolviendo los problemas seriamente. Claro, entonces, como las restricciones para vehículos que dejen de circular algún día de acuerdo a la emisión de contaminantes que tengan, pues es un beneficio a todos. Bueno, pero va a ser mucho más complejo que eso. Y va a ser mucho más impactante, porque al eliminar el uso de combustibles, que es lo que se está buscando para llegar a cero emisiones, pues tenemos que tener vehículos eléctricos, y la Ciudad de México es un ejemplo en el mundo. Aprendió un poco de Bogotá y lo magnificó, lo incrementó. Y es que no va a haber más taxis a base de gasolina o diésel en 10 años. Se van a transformar todos, y la decisión de esta ciudad es: vamos a tener solamente híbridos eléctricos, y vamos a tener más bicicletas, y vamos a tener movilidad eléctrica en buses en el eje 8 Sur, en buses eléctricos y en bicicletas, y vamos a caminar más. Eso es un ejemplo para el mundo, y México ha aprendido de otras ciudades y lo está volviendo mucho más impactante y más importante. Y debemos aprovechar los recursos que tenemos los habitantes de la Ciudad de México, por ejemplo, con la Ecobici, los paseos dominicales en ella, andar a pie en esta hermosa ciudad y reducir la emisión de gases contaminantes. Muchas gracias, Manuel Oliveira, director regional de América Latina del C40. Y nosotros nos vamos a un brevísimo corte. No se vaya. Regresa.